mas no ven, poseen orejas, mas no escuchan, narices, mas no huelen, tienen manos, mas no palpan, piernas, mas no caminan, sus gargantas no emiten ningún sonido, sus hacedores se volverán como ella, y todos los que confían en ellos. Israel, Israel, Betaba Hashem, Ezra, Marinanu, oh casa de Aarón, confíen en Adonai, Él es su ayuda y su escudo. Ustedes que temen a Adonai. El Ministerio Mesiánico Israelita Internacional, Directo al Corazón, presenta su programa Regresando a tus Raíces. Y ya con ustedes, el Roé Ricardo Mojica. Shalom, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa la hora en la cual usted nos esté mirando, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. En este momento, pues, les agradecemos a todos su sintonía y le pedimos que se mantenga ahí para que usted pueda compartir con nosotros este interesantísimo tema que estaremos hablando hoy acerca de la geografía, la importancia de la geografía en la Torá. Verdaderamente es un tema que usted lo ve muy poco en el contexto de las raíces hebreas, pero nosotros le damos la importancia porque sabemos lo importante que es el uno poder conocer lo que son estos temas que de verdad nos van a ayudar a nosotros a poder tener una vista panorámica de lo que es el contexto geográfico en las escrituras. Así es que yo quiero que usted se mantenga ahí en este momento para que usted pueda aprender de este tema que yo sé que va a ser de mucha edificación para todos. Bendecimos y saludamos a todos nuestros hermanos en todas partes del mundo a través de los distintos canales que puedan estar mirando este programa. Amén. Así es que en este momento vamos a iniciar con una plegaria. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidisanu bemit botah besit banu al dibrei Torah. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano Rey del universo, que nos ha dado tu Torah. Amén y amén. Hoy, como ya lo hemos estado repitiendo, vamos a estar hablando de este interesantísimo tema de lo que es la geografía en la Torá. Este programa tiene una relevancia muy importante. Vamos a conocer qué es la geografía y para qué se utiliza la geografía. Vamos a ir conociendo poco a poco de qué está compuesta, cuáles son su importancia, porque ciertamente nosotros tenemos que entender que todo lo que el Eterno le ha dado al hombre, lo ha dado con el propósito de que pueda utilizarlo para el bien.
En cuanto a lo que es la geografía, siempre yo le he dicho que tenemos que conocer los conceptos. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? Tenemos que conocer la palabra. Porque no podemos nosotros hablar de algo que ciertamente no comprendamos. Nosotros en la universidad tuvimos que dar 6 geografías. Y nuestro profesor, José Vidó Zarzuela, siempre nos decía a nosotros que la persona que no sabe las ubicaciones geográficas tiene cierta deficiencia en su vida. Y a veces uno dice, pero ¿qué relevancia tiene que yo me aprenda cuántos kilómetros cuadrados tiene mi país? ¿Qué relevancia tiene que yo me aprenda el nombre de la calle donde yo vivo, el nombre del sector, cómo está ubicado? Claro que eso tiene una relevancia, eso tiene una importancia. Porque usted se imagina lo que es estar desubicado. Dice un adagio que yo siempre se lo digo a ustedes, que el que no sabe para dónde va ya llegó. Y cuando usted lleva eso al aspecto espiritual, que mucha gente no sabe dónde está ubicado espiritualmente, ya usted puede saber de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, el saber la calle donde usted vive. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es el nombre de la calle, el número de la casa, el sector, la provincia. Porque todo eso es parte de nuestra vida cotidiana y hay que conocerlo y hay que aprenderlo. Yo difícilmente me pierdo cuando voy a un sitio. ¿Por qué? Porque lo primero que yo busco es un punto geográfico. ¿Qué es el punto geográfico? Ese punto viene siendo el lugar que más se destaca en ese sitio, en ese sector, en ese lugar. Entonces la geografía es sumamente importante. Si mucha gente comprendiera la importancia de la geografía, créame que existiera menos gente perdida en este mundo. Porque la gente buscara su sitial. Entonces vamos a ver en términos de concepto, qué es la geografía. Y nosotros podemos ver ahí que la geografía es la ciencia que investiga la estrecha relación del ser humano viviendo en sociedad y en relación con la naturaleza que lo rodea. Eso es la geografía. La ciencia que investiga la estrecha relación del ser humano viviendo en sociedad y en relación con la naturaleza que lo rodea. También la geografía es la ciencia que tiene como objeto de estudio el espacio geográfico. El Eterno le dio a Abraham una promesa y le dio los límites geográficos. No se crea usted que el Eterno no le dijo a Abraham desde dónde a dónde iban a estar los lugares en donde ellos iban a poseer la tierra. Él le dio los límites, como usted lo puede ver ahí, que lo vamos a ver más adelante. También otro concepto de geografía es la definición que viene del griego geo, que significa tierra, y grafos, que es descripción o representar gráficamente la tierra. Etimológicamente, la geografía quiere decir descripción de la tierra. Descripción de la tierra. Existe otra palabra que se relaciona con la tierra, que es Pangea. Si usted busca esa palabra, Pangea, la Pangea significa todo tierra. Porque cuando el Eterno ordenó todo, como dice la parashá de Bereshit, nosotros podemos ver ahí que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y
nosotros podemos ver que era una sola capa terrestre, no existían los continentes. Por eso se dice Pangea. Muchos años después, a nivel científico, los científicos dicen que se tardaron, qué sé yo, cuántos millones de años en que el continente americano se separó del continente africano, el continente oceánico se separó del continente asiático y así sucesivamente. Cuando yo estuve allá en uno de los viajes que hice al Reino Unido, en Londres, en el museo que está en South Kensington, que es el museo de ciencia, donde hay muchos dinosaurios, ahí en la parte de arriba hay un lugar donde habla de la Pangea, porque era todo tierra. Entonces, la geografía estudia la descripción de la tierra porque fue necesario que el hombre lo hiciese por la razón de que ciertamente el hombre no iba a quedarse en un solo lugar y por esa razón necesitaba viajar, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros podemos ver ahí varios aspectos, otros aspectos que tienen que ver con la geografía, como por ejemplo, usted puede ver 6 componentes que están estrechamente relacionadas con la geografía. Primero están los componentes naturales. Los componentes naturales que tienen que ver con la naturaleza, con las plantas, los animales, la flora, la fauna. Todo eso tiene que ver con el aspecto geográfico. Hay plantas que no se dan en un lugar, pero se dan en otro. Está también los componentes sociales. El ser humano nace en su entorno, se alimenta con los alimentos que da la tierra de su entorno y por ende posee rasgos diferentes y así se diferencia de uno de otro. Existen los componentes políticos, están los componentes económicos y los componentes culturales. Esas 5 cosas se relacionan con el espacio geográfico. Componentes naturales, que tiene que ver con la flora, la fauna, los animales. Componentes sociales, que tiene que ver con la sociedad, con los grupos sociales. Componentes culturales, la cultura, que tiene que ver con la gastronomía, el folclore, el idioma, la vestimenta. Componentes económicos, que tiene que ver con la economía. Y componentes políticos. Esos 5 componentes forman parte de lo que es la geografía en término didáctico. Luego tenemos aquí nosotros los principales precursores de la geografía. Ahí nosotros podemos ver los principales precursores. Usted lo puede ver ahí. Se destacan muchos de ellos. A nosotros en la universidad se nos enseña acerca de esos precursores. Dentro de ellos están algunos filósofos como Heródoto, ¿verdad? Y cuando usted busca la historia de la geografía, usted va a darse cuenta de que en su composición hay muchos filósofos que se destacaron en lo que es el componente de esta ciencia. Pertenece de hecho a las llamadas ciencias geográficas. El campo de estudio de la geografía es un tema que estudia, como ya hemos dicho, el entorno. Y ahí hay grandes aportes de estos hombres que se destacaron en lo que fue la geografía. Algunos filósofos se destacan como Tales de Mileto, está Heráclito y otros hombres contemporáneos, ¿verdad? Contemporáneos. Entonces, en términos escritural, nosotros en la escritura tenemos que aprender a poder distinguir
los espacios geográficos para poder darle una buena interpretación a lo que es la escritura. Entonces, esos precursores de la geografía han dado mucho aporte a ella como ciencia, ¿verdad? Tenemos en la Edad Media, tenemos en la Edad Moderna, tenemos en la Edad Antigua. Ahí conocemos a Tales de Mileto, que fue el primero en preguntarse, basado en los conocimientos científicos y rudimentarios, de qué consiste el mundo y cuál es su base real. Y hay otros más, como Heródoto, que también se cuestionaban acerca de la Tierra. Y en cuanto a los precursores de la edad contemporánea, tenemos a Alexandre Bon en el 1700, que también fue un físico natural que relacionaba los factores de la geografía con la geología, con lo que tiene que ver el clima, el suelo, la hidrografía y la fauna. Y está también Frédéric Ratzel en el 1844 y Paul Vidal de la Blanche, que son parte de lo que aparecen ahí. Entonces, esta ciencia es sumamente importante y cada persona tiene que aprender un poquito de ella. Vamos a ver más adelante en cuanto a lo que es la importancia de la geografía, que contribuye a una relación armoniosa con la naturaleza y ayuda a planificar la distribución del espacio urbano, ayuda a delimitar las fronteras. Usted ve lo que yo le digo. Cuando la escritura habla que Moshe le dijo a Abraham, a ti te daré esta tierra, le dio frontera y le dio los límites de la tierra. Eso está en la escritura, le dio los límites. Entonces, esto se usa mucho en el urbanismo. Pareciera que en muchos lugares donde comienzan a ser barrios, ciudades, pueblos, no tienen conocimiento de la geografía, porque comienzan a ser urbanidades totalmente sin ningún tipo de organización, y eso es lo que posteriormente lleva al establecimiento de lugares con precariedades muy distinguidas de otros lugares, porque las cosas se hizo sin una planificación. Pero la geografía contribuye a establecer una relación armoniosa con la naturaleza. Ayuda a planificar la distribución del espacio urbano y ayuda a delimitar la frontera. ¿Qué significa delimitar la frontera? Por ejemplo, en la isla nuestra, que tiene 78,000 kilómetros cuadrados, la parte que le corresponde a Santo Domingo, que no fuimos nosotros que hicimos esa división la hizo Francia, tiene unos 48,000 kilómetros. Y la parte de Haití tiene unos 300 y pico de kilómetros, unos 200 y pico, porque tiene 278 kilómetros cuadrados, 278,000 kilómetros cuadrados. Entonces, muchos países utilizan la delimitación fronteriza para poder establecer su lugar y sus fronteras. La frontera lo hicieron los hombres. Esto sí es verdad que ha traído mucho problema a la humanidad, ¿verdad? Porque al principio yo siempre digo una frase, repito una frase que dijo un jefe apache, que él decía que la tierra no pertenece al hombre. La tierra no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. Y eso es cierto. Entonces, eso es algo que el hombre se hace dueño de la tierra, pero en realidad la tierra no le pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. Cuando hablamos en términos de escritura, ustedes que están estudiando la escritura comienzan a leer nombres de lugares en la escritura, y a veces yo le pregunto a la gente, cuando usted lee ese lugar, por ejemplo, mire,
la llanura marina del Jordán o la llanura marina de Israel, cuando la gente comienza a leer esas cosas, uno se pregunta, ¿a dónde entenderá el lector que se encuentran esos lugares? ¿A dónde? ¿A dónde se encontrarán esos lugares? Por ejemplo, cuando usted lee en la escritura que habla de Sefelat, que claramente sabemos que esta descripción que se aplica a la región de colinas bajas allá en Israel, y ahí tiene la dimensión. Ahí nosotros podemos ver que tiene su dimensión, su altura. Cuando una persona lee eso, yo no sé a dónde se sitúa la mente del estudiante, pero eso ahí le está dando una referencia. Y si usted no ve que la escritura tiene ninguna referencia, entonces usted debe de buscarla. Usted la debe de buscar, porque para eso es que uno tiene que estudiar. Vaya verificando esos lugares donde allí se encuentra el valle de Elat, donde peleó David con Goliat. Busque Primera de Samuel, capítulo 17, del 2 al 4, para que usted vea. Vamos a ver el valle de Elat ahí, para que usted vea y usted se sitúe en dónde está eso. Usted lo puede ver ahí. Primera de Samuel, capítulo 17, del 2 al 4. Usted lo puede buscar ahí para que usted vea dónde se encuentra eso. Y así usted va a ir ubicándose. Por otro lado, tenemos otro lugar que menciona la escritura, que es la cordillera central de todo Israel, que se extiende desde el monte del Líbano, el desierto de Arabia, y esta región se divide en Alta Galilea, Baja Galilea y la tierra de la montaña de Samaria y de Judá y el Neguev. Ya usted puede ir visualizando en dónde se encuentra eso. En su escritura, cuando usted vea esos nombres, porque hay mucha gente que no sabe que la mayoría de las escrituras tiene mapas en el lado de atrás, pero mucha gente no lee eso, no verifica eso, y por eso es que mucha gente son tan perdidos a la hora de poder mencionar cualquier nombre, porque sencillamente ellos no se dan cuenta que eso está más cerca de lo que ellos piensan. ¿Ve? Entonces, cuando usted vaya a leer, que usted encuentre esos nombres, que usted vea esos nombres, usted va a verificar el lugar en donde se encuentra. Otro lugar que menciona la escritura, que vamos a ir poco a poco observando, es el Valle del Jordán, el lugar más bajo de la tierra. Claramente la gran falla geológica que se extiende desde el mar de Galilea hasta el Mar Muerto, por razones desconocidas, se formó aquí la depresión más profunda del mundo, unos 398 metros bajo el nivel del mar en su región sur de Israel. Mírelo ahí donde está. Mire qué falla más tremenda. Mucho más difícil que se puede apreciar. No igual a la falla de San Andrés allá en Estados Unidos, en San Francisco, pero sí mire ahí. Entonces, cuando usted habla del Valle del Jordán, mire de qué que está hablando la escritura, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos a seguir observando aquí otra descripción geográfica, que esto sí ustedes lo conocen mucho. ¿De qué habla aquí? Cuando menciona los toros de Basán. Usted puede ver ahí que menciona los toros de Basán. Vamos a buscar el Salmo 22:12. Cuando usted oye que la antiplanicie oriental, ¿verdad? Los montículos de esta
ciudad son uniformes y de mayor elevación que lo de la cordillera central, alcanza una altura de 830 metros y se divide estas regiones en Basán, Galad y Mead. Ahí es donde usted conoce a Jabes de Galaad, a Jacob, a David y Shaul. Vamos a buscar a Basán cuando la escritura habla de los toros de Basán. Vamos a buscar el Salmo 22. Vamos a buscar el Salmo 22, verso 12, para que usted vea dónde habla de los toros de Basán. Vamos a buscar para que usted vaya verificando ese versículo ahí. Vamos a buscarlo para que usted lo pueda ver. Ya usted sabe que cuando la escritura habla de los toros de Basán, usted sabe en la región en donde que se encuentra y en qué lugar es que está estacionado y en qué lugar es donde se encuentra. Vamos a buscar el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, ¿verdad? Salmo capítulo 22. Mire qué interesante esa parte que nos da la geografía escritural. Salmo 22, verso 12. Ahí dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Ya usted sabe, cuando se habla de Basán, mire dónde que está esa región. Y usted puede ver que esos toros de esa región se daban bastante fuerte o se dan bastante fuerte. Entonces aquí el salmista dice que sus enemigos eran parecidos a los toros de Basán. Aquí está hablando de los enemigos espirituales. Si nosotros pudiéramos hacer una recopilación de todos esos enemigos que David estaba hablando, podríamos citar muchos, porque David fue una persona que luchó desde pequeño con tantos enemigos espirituales, tantos enemigos que los denigraban, tantos enemigos que lo despreciaban. Sin embargo, David salió siendo uno de los reyes más fuertes que ha existido en la historia de Israel. Entonces, cuando usted pueda ver que la escritura habla de los toros de Basán, ya usted sabe cuál es ese lugar. Los toros de Basán, en esa región de ahí de el altiplanicie oriental de Israel. En la siguiente descripción vamos a ver los puertos de Israel. Vamos a ver los puertos de Israel, ¿verdad? En esos puertos que tiene Israel en Tel Aviv y en otros lugares, para que usted pueda verificar cuáles son esos puertos y usted tenga una idea de esos puertos que relata la escritura. Uno de ellos más famoso, Jaffa o Jaffa. Cuando estuvimos allá en Israel, estuvimos ahí en uno de esos lugares, en Jaffa. Mire, está a unos 55 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Los cedros del Líbano que se usaron en la construcción del Beit Hamistá y la reconstrucción de Zorobabel entraron ahí a Jerusalén por ese puerto. Si usted busca segunda de Crónica 2:16, usted se va a dar cuenta. El profeta Jonás desembarcó aquí al huir de la orden divina del barco. Vamos a buscar segunda de Crónica 2:16. Vamos a buscar segunda de Crónica 2:16 para que podamos visualizar ese elemento geográfico que nos habla ahí la escritura en segunda de Crónica 2:16, para que usted vea que eso tiene una importancia geográfica. Claramente dice la escritura, y nosotros cortaremos en el Líbano
la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón a todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David, su padre, y fueron hallados 153.600. Entonces usted puede ver ahí que la madera que se utilizó para construir el Beit Hamistá, el templo que hizo Salomón, fue cargada desde ahí. Mire dónde estaba. Eso está próximo al Mar Muerto. Y de aquí, entonces, lo llevaron a Jerusalén. Y en ese lugar que está en Tel Aviv, es donde dice la Escritura que Jonás fue lanzado cuando el pez lo vomitó. Ahí hay una iglesia, ahí en ese lugar. Si usted puede leer Jonás, capítulo 1, verso 3, dice la Escritura: y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía hacia Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Eterno. Entonces, aquí en Tel Aviv, cuando usted vaya a Tel Aviv, si usted va a Tel Aviv a través de Sarel, de lo que es el voluntariado de Israel, lo van a llevar ahí a Tel Aviv, donde ahí hay un lugar donde se dice que ahí fue en donde desembarcó, donde Jonás embarcó para huir a Tarsis, ahí en ese lugar. Entonces, eso ahí lo podemos ver en lo que es esta cita que nos da, esta cita geográfica. Podemos llamarle cita geográfica. Más adelante nosotros vamos a poder ver otro aspecto que está aquí, donde en el Brit Hadashah, que es los escritos apostólicos, habla de que Kefa resucitó a Tabita ahí en Jope. Entonces vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 37, para que usted vea lo que dice la Escritura en ese sentido. Hechos 9:36, dice la Escritura: y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca, y ésta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Entonces ya usted puede ver a Jope ahí, en ese lugar ahí, igual en ese lugar ahí hay una iglesia católica. Mire, algo que nosotros tenemos que entender: en todos los lugares donde ocurrió un hecho relacionado al Brit Hadashah, ahí hay una iglesia católica. En todos los lugares. Si usted observa claramente lo que han ido a Israel, en todos los lugares que está relacionado con el Mesías, con Yeshua y su vida, ahí hay una iglesia católica. Más, en los otros lugares que corresponde a lo que es los profetas y todo eso, en la mayoría, eso está en la mano del judaísmo. Entonces usted, ¿quién le entregó todo eso a los católicos? Ellos tuvieron que ser. Porque, ¿por qué no hay una iglesia católica en la tumba de Jeremías? ¿Por qué no hay una iglesia católica en la tumba de los profetas, de algunos profetas? No, ahí no. De algunos rabinos. ¿Por qué no hay una tumba ahí? No, ahí no hay una iglesia católica. Pero en todo lo que está relacionado con el Mesías, con Yeshua, ahí entonces hay una iglesia católica. Qué ironía, ¿eh? Qué ironía de la vida. Y esto no sucedió así porque sí. Esto, si nosotros buscáramos la explicación, el por qué, nosotros no tenemos que hacer un estudio para eso.
No tenemos que hacer un estudio arqueológico, sino que nosotros sabemos que todo lo que estaba relacionado al Mesías fue puesto en la mano de los paganos para que sea totalmente destruido. Eso es una realidad y no somos tontos. Entonces usted puede ver ahí claramente que el Eterno le dijo que no debe distinguir. En ese lugar en Jope fue donde Kefa tuvo la visión del capítulo 10 del libro de los Hechos. Cuando habla en el verso 5, capítulo 5, verso 5 del libro de los Hechos, el capítulo 11 dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas, que era bajado del cielo y tenía y venía hasta mí. ¿Dónde fue eso? Ahí en Jope, en esa ciudad de Jope. Ahí en ese lugar usted va a poder ver que hay ahí hay un monumento, ahí hay una iglesia católica también, y ya usted lo puede ver. Usted lo puede ver. Entonces, ciertamente, con esto usted está entendiendo claramente y poder comprender muchas cosas que hay en esos lugares que son del contexto geográfico. Mire esto: Acre, otra ciudad, una ciudad costera situada a la orilla del mar Mediterráneo y se halla sobre un pequeño promontorio a unos pocos 40 kilómetros al sur de Tiro, y fue asignada a la tribu de Aser y que la ocupó. Vamos a buscar Jueces capítulo 1 verso 31. Ptolemaida le fue dado en el siglo antes del Mesías. Vamos a buscar el libro de los Jueces para que usted pueda conocer. Vamos a buscar el libro de los Jueces, el capítulo 1, verso 31. Jueces 1:31. El libro de los Jueces 1:31. Shoftim, se dice Shoftim. Libro de Shoftim, Jueces, capítulo 1, verso 31. Para que usted vea lo que dice. Claramente dice ese verso. Claramente dice: tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acot, ni a los que habitaron en Sidón, en Ajalat, en Atzeit y en Herbat, en Afet y en Renot. Y moró Aser entre cananeos habitantes de la tierra, pues no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó a los que habitaban en Bet-Semet, a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre ellos los cananeos y habitaron la tierra, más le fueron tributados a los moradores de Bet-Semet, a los moradores de Bet-Anat. Los amorreos lo acosaron y los hijos de Dan hasta el monte, y no lo dejaron descender hacia los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salblil. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrayim, desde Selá hasta arriba. Usted ve una de las razones por las cuales los enemigos se quedaron ahí en la tierra, porque ellos no lo expulsaron. Por eso usted puede ver ahí que esa parte le pertenecía ¿a quién? A Asher. Vamos a continuar en este interesantísimo estudio y vamos a ver el siguiente tema geográfico que nos habla de Ptolemaida. Ya sabemos que esta ciudad surgió
pronto a una comunidad de Rab Shaul y pasó allí unos días con los hermanos durante su último viaje. Si usted busca Hechos, capítulo 21, verso 7, vamos a darnos cuenta que Rab Shaul, ¿verdad? Mal traducido Pablo, capítulo 21, verso 7, habla de que Rab Shaul pasó en aquel lugar. Dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribando a Tolemaida. Mírela ahí donde está, Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Entonces, ¿cómo la gente me puede venir a decir a mí? ¿Cómo es que la gente me puede venir a decir a mí de una forma tan descabellada que esas cosas que están ahí fueron inventadas? Cuando nosotros estamos mirando claramente que el contexto geográfico nos dice a nosotros que todas esas ciudades que estaban ahí y están ahí en el mismito lugar en donde están. Yo recuerdo que en una ocasión, sí, porque hay gente que habla de los lugares como que esos lugares ya los mudaron de ahí. Cuando la gente lee ciertos lugares en la escritura, habla como que esos lugares ya no están ahí. Yo recuerdo que en una ocasión, el profesor Zarzuela, el profesor de geografía, él es bien jocoso dando su clase. Y nos tocaba exponer acerca de la isla La Mona, de la isla que los piratas utilizaban mucho aquí en el Caribe, la isla Mona, y otras islas aledañas. Y le tocó a una persona exponer acerca de la ubicación de esa isla. Y cuando la muchacha comenzó a decir los límites geográficos, que siempre el profesor nos decía, ustedes siempre tienen que comenzar dando los límites geográficos. Al este tal cosa, al sur tal cosa, al norte tal cosa, al oeste tal cosa. Entonces la muchacha comenzó a dar las ubicaciones geográficas, y la ubicación geográfica que dio, en vez de ser de la isla Mona, la dio fue de otra isla. Y él le pregunta y le dice, ¿dónde fue que tú dijiste que estaba la isla Mona? Al este le queda tal cosa. Y el profesor le dijo, bueno, si lo cambiaron esta mañana. Porque que yo sepa, eso está en otro lugar. Verifica bien. Y la muchacha dijo, ay, sí fue que me equivoqué. O sea que mucha gente cuando lee ciertos lugares, yo le pregunté en una ocasión a una persona, ¿dónde está Israel? No, y le pregunté, ¿qué idioma hablaba el Mesías? Y él me dijo, el Mesías hablaba griego. Y yo le pregunté, ¿y usted sabe dónde está Grecia? ¿Qué me dijo ese señor? Me dijo, Grecia está en Israel. Oiga eso. Entonces usted ve por qué es la falta de sabiduría y la falta de conocimiento. Porque todas las escrituras tienen del lado atrás mapas. Todas, mire. Esta tiene un compendio de mapas, mire, de la tierra sagrada para que, mire, para que puedan conocer todo eso. Esa escritura, la restaurada, la versión israelita nazarena, tiene un compendio de mapas increíble. Pero aquí usted no ha podido nunca visualizar esos mapas. Visualice esos mapas para que usted vea. Y cuando usted esté leyendo en algún lugar y le dé la orientación de ahora en adelante, cuando usted esté buscando, leyendo la escritura y le dé el nombre de una ciudad, usted tiene que buscar esa ciudad a ver a dónde que está. Para que usted pueda conocer y para que usted pueda ver dónde que se encuentra esa ciudad. Y de esa manera usted se va a ubicar. Porque no es lo mismo que me lo digan que yo buscarlo. Entonces, vamos a ver otra ciudad que está ahí, que es mencionada en la escritura, Gaza. La franja de Gaza. ¿Usted ha escuchado a la franja de Gaza? Ahí fue que ese territorio era de los filisteos. Aquí fue llevado Sansón para su muerte. Y hoy es territorio de los palestinos y no de Israel. Ahí, miren, Gaza.
Usted ve todos los problemas que están ocurriendo en Israel, en la franja de Gaza. Mírelo ahí, en ese lugar. Por eso cuando usted lea Gaza, pues ya usted sabe dónde se encuentra. Usted busca, usted visualiza. Google está lleno de ubicaciones para que usted pueda visualizarlo y para que usted pueda aprender. Para que usted pueda aprender. Esa ciudad de Gaza, tenemos que decir que lo curioso de este puerto es su gran cantidad de nombre. Es también conocido como Cesarea de Stratton, Caesarea de Palestine, colonia prima de Flavia Augusta, Caesariacensi, Herodián, Cesarea, Orbud, Kesarit, Kaisariyev, Caesarea, Metropolis of the Province of Syria, Palestine, Migda, Sorrom, Cuisaria. Mire, todos esos nombres ahí pertenecen a esa ciudad de Cesarea. Ahí donde Sansón, perdón, en ese lugar ahí, en ese lugar en donde está próximo a Gaza, ahí está, en el centro ahí. Cesarea. Cuando usted lee eso en la escritura, pues ya usted sabe en dónde se encuentra Cesarea o Cesarea, como dicen muchos. Otra cosa es que no fue de importancia hasta que Herodes el Grande lo convirtió en un puerto esplendoroso para su reino. Y fue construido con materiales que permitieran que el concreto se endureciera bajo el agua. El puerto antiguo era más grande que el actual y acomodaba unos 300 barcos y era la ciudad de Felipe el evangelista. Vamos a buscar Hechos capítulo 21, verso 8, para que usted pueda ver esa ciudad de Cesarea. Hechos capítulo 21, usted lo puede buscar ahí, capítulo 21. Y si usted busca la referencia, se va a dar cuenta que también está en lo que es en la Torá. 21 verso 8 dice: y al otro día saliendo Shaul, oiga bien, saliendo Shaul, dice la escritura, saliendo Shaul, los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Ven? Ahí habla de Cesarea. Pues ya usted sabe que esa ciudad tenía muchos nombres. Y ya usted puede ver cuál era su ubicación. Ahí podemos observar que Cesarea, Herodes el Grande también construyó un teatro con una ciudad para sentar a 3.500 personas. Y de acuerdo a Flavio Josefo, aquí murió Herodes Agripa, tal como nos relata Hechos capítulo 12. Vamos a buscar Hechos capítulo 12 para que usted vea que ahí habla de lo que es la muerte de Herodes. Dicen: aquel mismo tiempo el rey Herodes echó de la mano de la asamblea para maltratarle y mató a Jacob, el hermano de Johanán, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Kefa, y era entonces los días de los panes sin levadura. Eso fue, o sea que eso fue en Pesa, en la semana de Maxá. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole cuatro soldados para que lo custodiaran. Entonces en el capítulo 12:20 dice: y Herodes estaba enojado contra Tiro y Sidón, pero ellos vieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz para que el territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes se sentó con sus ropas reales en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo clamaba
voz de Elohim, voz de Elohim. Y al momento un ángel le hirió, por cuanto no le dio cabot, expiró comido de gusano. En ese lugar fue donde se murió Herodes, ¿verdad? Lleno de gusano. Se murió por no haberle dado la cabot al Eterno. ¿En dónde? En ese lugar ahí, en Cesarea. Eso usted lo puede verificar en el libro de Hechos capítulo 12. Tenemos otra ciudad. Hay otras cosas que se habla de que Josefo lo llamó el palacio más esplendoroso que Herodes el Grande había construido. La piscina del centro era casi del tamaño del Olímpico. Y Shaul pudo haber estado preso en los terrenos de ese palacio, como dice Hechos 22:24. Usted lo puede buscar ahí, Hechos 22:24, para que pueda visualizar eso que le estamos diciendo. Eso en cuanto a esta ciudad. Por otro lado, habla de los ríos de Israel. Hay algunos ríos en Israel, pero sin duda el más importante es el Jordán. Este recorre 64 kilómetros hasta el lago Merón, para seguir unos 24 kilómetros hasta el mar de Galilea. Y de allí su curso se hace tortuoso a medida que desciende a la quebrada, perdiendo la profundidad cuando se acerca al mar Muerto, donde van a parar sus aguas. La distancia de su trayección es de 215 kilómetros, pero si se toma en cuenta sus curvas, llega a unos 360 kilómetros. Las escrituras narran varias historias que tuvieron que ver con este río Jordán. Si usted puede ver, ese río es como en todas las ciudades hay un río que le da la vuelta, a toda la ciudad. Pues uno de ellos es el río Jordán. Es el río Jordán. Ahí tenemos otro aspecto de los montes del Libanón. Cordillera paralela a la costa separada por el Líbano de Siria, que tiene unos 170 kilómetros de longitud y una altura de 3.000 metros. Ahí están los montes del Libanón. La escritura igualmente habla en muchos lugares acerca de lo que es el Libanón. Usted puede visualizar en esta foto los cedros del Libanón. Qué hermoso los cedros del Libanón. Usted ha escuchado mucho acerca de los cedros del Libanón. Usted lo puede ver ahí, los cedros, esos cedros tan altos, esa madera exquisita, preciosa. El cedro, uno de los árboles más altos y otro de los árboles más costosos que hay en el mundo. Están ahí los cedros del Libanón, como se relata en la escritura. Ahí está también el monte de la bienaventuranza, que tiene vista a la llanura de Genezaret. Es una área cultivada por su fertilidad. Y varias veces en el Viejo Hadashah registra a Yeshua en esta área, incluyendo cuando él sanó a multitudes y se enfrentó a las condenas de los fariseos, como dice Mordejai, Marcos capítulo 6, verso 7. Mire qué belleza, qué hermoso se ve eso desde ahí arriba. Y continuando con otros lugares, podemos ver el monte Tabor. Monte Tabor, que está localizado en la Baja Galilea, al este del valle de Jezreel. ¿Usted se acuerda dónde fue que mataron a Jezabel? En el valle de Jezreel, donde Elías Tishbita dijo: en tierra de Jezreel lamerán los perros, comerán los perros la carne de Jezabel y lamerán la sangre de Acá. A 17 kilómetros al oeste del mar de Galilea, y su altura de 575 metros y su cumbre se destaca desde lejos. Usted puede ver ahí el monte Tabor. Vamos a continuar ya casi en la parte final de este programa, porque quedan otros temas interesantísimos que no lo vamos a poder abarcar hoy, pero lo vamos a dejar para la semana que entra. En la escritura se denota como símbolo de majestad
como dice Jeremías 46, 18. Vivo yo, declara el Eterno, cuyo nombre es Yuhei Bajei, de los ejércitos, que ciertamente, como se destaca el monte Tabor entre los montes del Carmelo junto al mar, uno ha de venir. Mire ahí qué belleza se ve ese monte. ¿Todo eso dónde? En Israel. No hemos salido de Israel. No hemos salido en ningún momento de Israel. Y ya por último, acerca de este monte Tabor, mírelo más de cerca. Las tribus israelitas se congregaron en la época de Débora y los cananeos se reunieron en Jaroshet Hagoyim, quizás en el lado opuesto, y Barak inició el ataque contra el ejército de Sísara. Y parece que la intervención del Eterno a favor de su pueblo fue de forma de tormenta, tal que el río Kishron se desbordó y los cananeos no pudieron bajar con sus carros. Si usted busca a Shoftim, Jueces, capítulo 4, verso 5, ahí usted puede leer esto. Entonces, usted ha podido visualizar con todos estos, con este estudio que hemos dado hoy, la importancia de la geografía en la Torá. Mire, cada vez que usted esté leyendo la Escritura y usted ve que mencionan el nombre de una ciudad, usted tiene que buscar esa ciudad. Tiene que buscarla. Busque un mapa y diga, oh, déjame ver en dónde está esta ciudad. Cuando a mí me llaman de lugares que yo no sé dónde es, yo le pregunto, ¿de dónde usted me está llamando? Yo le estoy llamando de tal parte. Lo primero que yo busco, hago así, papá, y ubico dónde es. Ubico el aeropuerto, ubico esto, ubico lo otro, busco la historia del lugar. Porque uno se da cuenta de muchísimas cosas que muchas veces ni los que viven ahí se dan cuenta. Así es. Hay cosas que han pasado en lugares donde mucha gente vive que ellos mismos no saben que eso pasó ahí. Yo he ido a lugares donde los que viven ahí no saben que eso estaba ahí. ¿Por qué? Porque no investigan. Nosotros tenemos que conocer nuestro entorno. Y eso es algo que le va a ayudar mucho cuando usted esté leyendo la escritura y dice, y lo decapitó en el monte Ebal. Ahí habla del monte Ebal, que por eso no vamos a poder abarcar hoy el monte Ebal. Acuérdese de la parashá Hasinu, que habla del monte Ebal. Esos dos montes están ahí paralelos y están ahí. Entonces la otra semana vamos a estar dando la parte 2 de este tema. Y vamos a verificar en dónde están esos dos montes. Esos dos montes están ahí. Entonces, cuando usted esté leyendo algo, vuelvo y le repito, y le dé referencia de una ciudad, lo primero que usted tiene que hacer así y buscarla. Mire, esta misma Biblia, esta es una peshitá. Una peshitá tiene sus errores, pero no tanta como la Valerita. Y aquí, mire, están cantidades de mapas, pero si yo busco la versión israelita nazarena, eso tiene un compendio de mapas tremendo. Yo lo que lo quiero motivar a usted es que usted se familiarice con la geografía. Y entrando a ver en la ciudad de Genezaret, déjame ver dónde está esa ciudad, déjame yo buscarla, ver dónde que está. Y de esa manera usted se va a volver un experto, una experta en ubicaciones y nadie va a poder venir a usted a contradecirle eso. Por eso fue que cuando hablamos de los viajes de Rab Shaul, mucha gente no conoce de estos viajes. Pero Rab Shaul viajó hasta España, viajó Rab Shaul. Y todo eso usted se da cuenta a través de la geografía. Así que el Eterno le bendiga en esta tarde, en esta noche, en este día. No importa la hora que usted nos esté mirando. Vamos a continuar con este interesantísimo tema el próximo martes. Y de ahí vamos a conocer otros aspectos relevantes tocantes a lo que es este interesantísimo tema de lo que es la geografía
en la Escritura. Así es que el Eterno le bendiga en esta noche, en esta tarde, en esta mañana. Que el Eterno le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes piedad, y nos veremos en la próxima semana con un tema, con la continuación de este tema. Así que pasen todo muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Shalom, shalom. El Ministerio Mesiánico Israelita Internacional, Directo al Corazón, presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer sobre las raíces de nuestra fe, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Contáctenos al teléfono 809-671-2593.